Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. Muy bien, ya estamos en comunicación con el doctor Sergio Garzón desde Noticias Sustentables. Vamos a hablar con él, que es médico especialista en medicina interna, que está ahora en una campaña muy interesante, muy importante realmente, con una medicación que es de venta libre. Y él nos va a hablar un poco sobre la artrosis, que estaba leyendo que es una enfermedad degenerativa que afecta a 3 millones de personas en Argentina y que puede realmente tratarse a tiempo. Le damos la bienvenida al doctor Sergio Garzón en Noticias Sustentables. Doctor, Beatriz Jumilla lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, justamente queríamos preguntarle sobre este tema de la artrosis, ¿no? Que afecta a tantos millones de personas y bueno, ¿cómo se podría tratar? ¿Qué es la artrosis en comienzo para explicarle a la audiencia? Bien. La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta el cartílago de las articulaciones, ¿sí? El cartílago es eso brillante, bien lisito que cuando uno trabaja en la cocina puede verlo en las articulaciones de los animales. Bueno, eso tiene que estar siempre extremadamente liso. Y Ajá. la artrosis es una enfermedad que va provocando alteración, rugosidad de ese cartílago que de a poco se va destruyendo y va generando que a largo plazo la articulación quede afectada al punto de que no solo genera dolor en las personas, sino también dificultades motrices, ¿sí? Cuando la deformidad es muy importante. Sí, ¿eso se da por algún tema en especial, por alguna mala alimentación, por una herencia de otros en la familia que tienen la enfermedad? En realidad hay muchos factores. El factor herencia es uno de los Ajá, más importantes. Cuando en la familia hay alguien que ha tenido artrosis, la probabilidad de los descendientes es mucho más alta, sobre todo si se sí, combina con factores que pueden favorecer la enfermedad. La obesidad es un factor importante, por eso es fundamental hacer una dieta sana. También tienen un factor muy importante las actividades que generan lesiones repetitivas de la articulación, por ejemplo, realizar deporte sin el control adecuado, o algunas tareas ajá. laborales, las personas que trabajan mucho con las manos, esa tarea repetitiva puede generar la aparición de artrosis de las manos. También hay algunos factores tóxicos, como puede ser el alcohol, el tabaco, que favorecen también la progresión de la enfermedad. Por eso que es muy importante hacer consulta cuando uno empieza a tener los primeros dolores articulares, porque esto es lo que puede generar un cambio controlando algunos de estos factores, iniciando un tratamiento farmacológico que alivie o detenga la progresión de la enfermedad. ¿Y se lo detecta con un análisis? ¿Con qué se lo detectaría? Además de los síntomas que se van deformando los diferentes, las articulaciones. El diagnóstico se hace en general con la combinación de los síntomas y las alteraciones que Sí. tienen las radiografías de los pacientes. Los síntomas Ah, más característicos es la aparición de dolor. Y el dolor, especialmente después de realizar alguna actividad física. Lo característico es que el paciente arranca la mañana con rigidez de la articulación afectada y en la medida que va haciendo actividad va progresando la intensidad del dolor hasta que al final del día es muy importante. Entonces, dolor y rigidez tiene que ser uno de los motivos que genere al paciente a realizar la consulta médica. Cuando ya la lesión es muy importante, aparece enrojecimiento, alteraciones de la marcha, si es que están afectadas las rodillas o la cadera, muy limitada el movimiento articular, y ya cuando la enfermedad está muy progresada, empiezan a aparecer las deformidades y los desvíos, por ejemplo, de la articulación de la rodilla, de la cadera o de las manos, que es donde por ahí el desvío es mucho más fácil de detectar. Pero lo clásico es la aparición de dolor y rigidez. bien. Doctor, ¿no se confunde un poco a veces la artrosis con artritis o con alguna otra enfermedad? Sí, porque para los anglosajones la enfermedad se llama Sí. osteoartritis.
Y Ajá. para nosotros artritis es la inflamación de la articulación. Y esta es una enfermedad que tiene al inicio un componente inflamatorio, es decir, al principio suele haber artritis, pero después, por distintas cosas que le van ocurriendo a los receptores de dolor, a los receptores de estiramiento, de presión de la articulación, ese dolor se va transformando y deja de tener un componente inflamatorio para tener otro componente de tipo dolor central. Es un complejo de entender, pero deja de haber inflamación en la rodilla y el dolor se sigue manifestando igual. Eh, por eso es que se propone una nomenclatura diferente de la enfermedad y es que se empieza a hablar de osteoartrosis o artrosis. ¿Mm? Y, por ejemplo, la caminata, que la persona con artritis no va a sentir el dolor que siente justamente el que tiene artrosis No, es que las artritis a veces osteoartrosis. también, incluso pueden llegar a ser hasta mucho más dolorosas. La Así. característica que tiene la artrosis es que como que se va presentando con el tiempo y los síntomas se van acrecentando en la medida que van pasando los meses o los años. Y en la artritis suele haber desde el inicio de la enfermedad enrojecimiento. ¿Sí? La articulación se pone roja, caliente, con muchísimo dolor y mucha limitación de la motilidad. Y es casi siempre requiere una consulta urgente, porque esto de la presencia de enrojecimiento y mucho dolor puede hacer sospechar, por ejemplo, una artritis de tipo infecciosa, donde si no actuamos a Ah, tiempo y no le damos antibióticos, la destrucción de la articulación se hace muy rápido y además puede generar problemas mucho más graves. La artrosis es una enfermedad que es progresiva y que va creciendo en la intensidad en la medida en que van pasando los meses y los años. claro. Y eso tiene que ver también con el género varón, mujer, con la edad. ¿Podríamos decir algo de eso también, doctor, o puede ser en la juventud? Sí, no, puede aparecer la realidad es que estamos viendo que aparece a edades cada vez más tempranas, ¿sí? Pero en Ah, general es una ujú. enfermedad que aparece después de los 55 años. Es mucho más frecuente en las mujeres como le dije, suele ser una enfermedad que uno la asocia con la edad mayor. Y eso también genera algunas dificultades en el tratamiento porque después de los 55, 60 años, no todos los pacientes pueden tomar cualquier tipo de analgésico. Es por esto que Claro. algunos productos brindan mayor seguridad y son mejor tolerados y por eso entran en la clasificación de venta libre y son aptos para que lo tome cualquier paciente que tiene artrosis, ¿sí? Por ejemplo, el de laboratorios RAFO, que yo le quería preguntar y que, bueno, era el motivo por el cual yo lo estoy hoy entrevistando, para que pueda ayudar a la población, a la gente que escucha este programa. Y ¿cuál es el tratamiento disponible que Bien, tienen es, RAFO y que es de venta libre? este es uno de los tratamientos eh, Mm. que en realidad nosotros hablamos de primer escalón de tratamiento a la combinación de varios factores que los pacientes tienen que hacer en conjunto. La dieta, el ejercicio aeróbico controlado, junto con el tratamiento farmacológico del primer escalón, suelen ser el tratamiento inicial de esto, junto con suspender algunos hábitos tóxicos como el cigarrillo, disminuir el consumo de alcohol o suspender el consumo de alcohol y realizar una dieta sana. Este primer escalón farmacológico está compuesto por los analgésicos comunes que conoce la gente desde hace muchísimo tiempo y los fármacos antiartrósicos, de los cuales hay 2 o 3 productos diferentes. Uno de ellos es este que usted comentaba, que es un producto natural derivado de la palta y de la soja, que viene acompañado de vitamina D, que no solo cumple una función protectora, de disminuir la progresión de la enfermedad y de alivio del dolor, sino que al tener incorporado en su fórmula la vitamina D, también ejerce un efecto protector del hueso que está por debajo del cartílago, que cuando hay inflamación crónica, como ocurre en la osteoartrosis, ese hueso se va debilitando. Con lo cual genera un tratamiento que abarca no solo el alivio, sino también la mejora de la estructura del hueso. Y por eso es que uno debe tenerlo, como le decía, en el inicio del tratamiento, cuando recién empieza la enfermedad.
sobre todo pensando en disminuir la progresión y a largo plazo disminuir la discapacidad que genera la enfermedad. Entonces, estos son antiartrósicos naturales, tienen palta, soja y la vitamina D3. Exacto, son derivados de la palta y de la soja que tienen un efecto antiinflamatorio y protector del cartílago, junto con la ¿Y cómo vitamina lo D pido en la que genera farmacia? también un efecto Sí. antiinflamatorio y protector del hueso. ¿Y cómo se lo pide en la farmacia? ¿Cómo? Porque no puedo ir y decirle al farmacéutico palta, soja y vitamina D3, o sí, me va a entender. ¿Cómo tendría que Sí, llamarlo? ¿Cómo es el lo va a nombre? entender porque son muy poquitos los fármacos que vienen Ajá, con esta estructura y entonces sí, lo va a entender. Sí, bien, creo que es la mejor recomendación, ¿sí? perfecto. Doctor, yo le quería preguntar, justo ahora que estamos en estos días que está jugando la selección nacional, y yo el otro día estaba mirando el partido. No soy muy de ver el fútbol, pero estos partidos de la selección me gustan más con el equipo que tiene ahora, que salió campeón. Y el otro día ganaron. Y recibían unos golpes, incluso Messi, que es un jugador que lo marca mucho, estaba golpeado y todos miramos y dijimos, bueno, no sigue más. Y bueno, se levantó y siguió. Con referencia a este tema que estamos hablando, esos golpes que reciben los deportistas, los jugadores de fútbol o de otro tipo de deporte también, pueden provocar la enfermedad con el tiempo cuando son personas grandes, sentirse Sí. eh, golpeados, lastimados. El golpe directo, yo me pego un golpe fuerte en la tibia, eso Sí, probablemente no me genere artrosis. Lo que va a generar o lo que puede generar una artrosis es las lesiones repetitivas de las articulaciones, que se pueden dar de varias maneras. Por ejemplo, si yo salgo a correr sobre superficie dura y plana, como puede ser la vereda, y no uso un calzado adecuado, ese trauma repetido que tengo cada día que salgo a hacer deporte, al no tener el calzado adecuado ni la superficie adecuada, puede generar lesiones microscópicas en principio del cartílago que después lleven a la aparición de una osteoartrosis. Esto es muy frecuente de ver en algunos deportes como el tenis, el pádel y todos los deportes que se ajá, dan sobre superficies rígidas. En el fútbol, los esguinces repetitivos de rodilla, de tobillo, pueden llevar a la aparición de lesiones articulares que a largo plazo, cuando hay genética, cuando el deportista deja y deja de cuidarse, bueno, pueden hacer que la enfermedad aparezca más temprano. Y de hecho, es algo que estamos viendo en la práctica diaria. Cada vez más nos aparecen no solo deportistas profesionales, sino aquellos que lo hacen de manera amateur, con lesiones articulares precoces como consecuencia de realizar actividad deportiva no controlada. doctor, usted que sabe tanto de este tema de artrosis, de artritis, como me explicaba, ¿está un poco emparentado todo esto con reuma, con Parkinson rígido? ¿Tiene alguna cosa que ver? No, son patologías diferentes. Durante Ah, mucho tiempo, las personas le sí, llamaron reuma a la presencia de los dolores articulares, ¿sí? ajá, Digamos sí, que es una jerga de la gente. La realidad sí, es que las enfermedades reumáticas, como pueden ser el lupus, la artritis reumatoidea, tienen una manifestación muy diferente. Ahí sí hay una ah, verdadera artritis, es decir, la articulación se inflama, duele mucho y la enfermedad no solo está limitada a la articulación, sino que puede generar daño en otros tejidos, ¿sí? Entonces ahí es muy sí. diferente. Y con respecto al Parkinson, los dolores tienen otro componente que tiene que ver más con la rigidez y algunos cambios que tienen los nervios periféricos, aquellos que se encargan de la sensibilidad de las piernas, de los brazos, del tórax, que empiezan a transmitir dolor y aparece un cuadro de dolor generalizado. Pero son patologías completamente diferentes de la osteoartrosis, que es lo que estamos hablando hoy, como le dije, es una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa que afecta el cartílago articular. Y la artrosis, las zonas que más afecta, por último, ya no lo molesto más, si me puede decir qué zonas afecta más, Sí, si tiene unas cifras, ¿no? sí, las articulaciones más frecuentemente afectadas son la cadera, la rodilla y las Sí, manos, ¿sí? ajá, La mayor parte de los pacientes tiene afectación de caderas y rodillas, ¿sí? Y sí, casi muy cerquita en frecuencia
la articulación de las manos. Y para darse una idea de las cifras, usted decía al inicio, afecta a 3 millones de adultos en Argentina. Sí, Esto quiere decir que sí. 1 de cada 10 adultos mayores de 18 años tiene osteoartrosis. ¿Sí? Y acá la importancia, Sí. como decíamos en algún momento de la charla, es detectar rápido la presencia de dolor, de rigidez, hacer la consulta médica, porque iniciando tratamiento con estos fármacos, que son productos derivados de la palta, la soja, que tienen productos naturales, que tienen muy poca tasa de efectos secundarios y que además son de venta libre, uno puede rápidamente empezar a realizar un cambio para no terminar con una cirugía de reemplazo, colocando una prótesis o con limitaciones severas para deambular. Así que la importancia es esa, que en parte de la campaña tiene que ver con que la gente tome conciencia de que esos dolores no son naturales, que no tienen que ver con el envejecimiento, porque no todas las personas que envejecen tienen dolor articular, sino que es la presencia de una enfermedad que tiene tratamiento y que se puede modificar su evolución. Está además respaldado por la Sociedad Argentina de Medicina y lo hace nada más y nada menos que Laboratorios Raffo. Uno puede tomarlo con tranquilidad, la medicación, y además no creo que tenga efectos secundarios al ser tan natural, ¿no? Con soja y No, la realidad es que no tiene casi efectos secundarios. La verdad que se tolera muy bien cualquiera de estos derivados, se tolera muy bien y al contar con a nosotros lo que nos preocupa a los médicos, que es cuando el paciente realiza un tratamiento, especialmente cuando este es de venta libre, es el respaldo de que lo que está tomando es de calidad. Entonces eso nos parece súper importante también de transmitirlo. Y en este caso es un producto de calidad. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, doctor Sergio Garzón, muy amable. Han sido ustedes también muy amables, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial. El doctor Sergio Garzón, médico especialista en medicina interna. La matrícula nacional es 108-398, vocero de Laboratorios Raffo, y nos contó absolutamente todo acerca de la artrosis y la medicación de palta soja con vitamina D3. Seguimos con el programa. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.